Con su permiso, Presidenta, compañeras Adelante. y compañeros diputados. En México, en el país de primero los pobres, de acuerdo a cifras del Coneval, la actual administración ha sumado a las filas de la pobreza a 3.8 millones de mexicanas y mexicanos más. Eso es equivalente a todo el estado de Chihuahua o Guerrero. Por si fuera poco, la pobreza extrema, aquella que impide a las personas tener lo básico para subsistir y los ata a trampas insuperables como la desnutrición o la enfermedad, aumentó 1.5%, habiendo hoy casi 11 millones de personas más en esta condición. El otorgamiento de dinero por sí mismo no es una política social. La pobreza es un fenómeno multidimensional que va más allá de la sola carencia de ingresos y que tiene que ver con el grado de vulnerabilidad de las personas en su acceso a la educación, salud, seguridad social, servicios públicos y a una vivienda digna. Por eso todas las acciones en esta materia deben ser integrales, bien pensadas y mejor ejecutadas. Sin embargo, la falta de visión, optando por la dádiva económica, sin pensar en todas las demás dimensiones del bienestar, ni detenerse a evaluar el contexto de las personas que necesitan los apoyos, pues son la marca de la casa. La política social de esta administración no ha logrado los requerimientos más básicos respecto a la salud pública. Hoy, la brecha entre quienes pueden acceder a servicios de salud y quienes no es inmensa. 15 millones de mexicanas y mexicanos carecen de un médico, de atención a emergencias, de tratamientos que salven su vida y más sobreviviendo a la peor crisis de salud desde la Segunda Guerra Mundial, que es esta pandemia. Este penoso cuarto lugar de muertes en el mundo es transferible también a los responsables del fracaso del INSABI. Las ocurrencias y descoordinación que pusieron fin al Seguro Popular representan miles de vidas truncadas y el sufrimiento de millones de mexicanos, entre ellos los adultos mayores, pues ahora sí pueden tener algunos recursos adicionales, pero los utilizan para el pago de medicamentos y estudios médicos, entonces no hay pensión que alcance. La misma realidad la sufren nuestras hermanas y hermanos con discapacidad. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, lejos de que contribuya a disminuir una brecha histórica de desigualdad, se concentra en la entrega de 42 pesos. 42 pesos diarios, dinero que no cubre lo mínimo indispensable para una inclusión digna. En nuestro país viven más de 20 millones de personas con discapacidad y de acuerdo al anunciado en el informe solo han recibido beneficios menos del 5%. Hay que tener tantita voluntad. El CONADIS, la institución responsable, sigue sin titular desde el primer día. No les interesa ni nombrar un responsable que les den voz. Toda política pública, pero en especial la social, requiere ser evaluada en su impacto, es decir, no se trata de medir cuántos apoyos económicos y de cuántos pesos se han otorgado, sino de los efectos que estos tengan en los objetivos planteados. Ninguno de los programas sociales cumple con este requerimiento. No sabemos con certeza si jóvenes construyendo el futuro, a los cuales utilizan como servidores de la nación, lejos de apoyarlos y asegurar que se encuentren en espacios laborales seguros, se les utiliza como medios de propaganda política en lugar de abonar a su preparación y experiencia laboral. O Sembrando Vida, ¿ha sacado a un solo pobre de dicha condición? ¿O solo ha devastado casi 73,000 hectáreas de cobertura forestal tan solo en su primer año de operación, el cual se encuentra en directa contradicción con los compromisos internacionales en materia de mitigación de producción de carbono? Es decir, lo único que sabemos es cuántos beneficiarios hay en papel y de cuánto les ha tocado, convirtiéndolos en acciones ineficientes y con toda franqueza en un descaro clientelismo electoral. Por otra parte, los grandes olvidados de esta administración, la infancia mexicana, sector con el que se tiene un enorme pendiente y que ha visto vulnerados sus derechos, empezando por la desaparición del programa de estancias infantiles, el cual contribuía a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres y tutores, reconocidos por organismos internacionales, al mostrar avances en habilidades sociales, lingüísticas y motrices de la niñez, mismo que fue sustituido por un programa de entrega de dinero en el cual es imposible asegurar que dichos recursos son destinados para atender las necesidades específicas de nuestros niños. En la etapa más importante de su vida, porque todos coincidimos que es la primera infancia de los 0 a los 5 años, el cual hasta el momento dicen, porque no hay claridad en las cifras, que apoyan a 193,000 niñas y niños, cuando anteriormente se prestaba atención a más de 300,000. Y no hay una sola carpeta de investigación justamente en dándole seguimiento a una supuesta corrupción en este programa. Así como el gravísimo error en la eliminación de más de 5,000 comedores comunitarios, de los cuales más del 50% de los usuarios eran niñas y niños y para muchos de ellos era su única comida del día. Nuestro país
figura entre los 10 primeros países del mundo con mayor riesgo de desastres naturales. Se tomó la lamentable decisión de hipotecar el futuro de México con la eliminación del Fonden, el cual existía para hacer menos profundas y duraderas las consecuencias de sufrir una emergencia como las que estamos viviendo ahorita en nuestros estados, el Estado de México, el Estado de Hidalgo y muchos más. Ahora, su improvisado programa para el bienestar de las personas en emergencia social deja a nuestros hermanos afectados sin respuestas ordenadas, rápidas, eficientes. Gracias, Presidenta. Estoy concluyendo. Compañeras y compañeros diputados, se puede evadir la realidad, pero no sus consecuencias. La desaparición de más de 151 programas sociales que contaban con reglas de operación, con metas de largo plazo, mediciones, evaluaciones, alineados a tratados internacionales, ahora sustituidos por varias. Concluyo, Presidenta, no es el camino. Concluyo, permítanme dejarles una reflexión de manera muy respetuosa. Esta posibilidad de presupuesto que todos vamos a integrar en una conciencia colectiva sea la oportunidad de cambiar la realidad de quienes hoy viven en pobreza, pero sobre todo para garantizar que primero los pobres no sea un discurso populista o una declaración de buenas intenciones, sea una obligación real de nuestro actuar diario. Gracias por su paciencia, Presidente.